Ok, nuevamente. Entonces, habíamos dicho que íbamos a denominar indistintamente incremento o variación y que íbamos a tener dos tipos de variaciones. Las variaciones de las variables independientes o variables X, que la íbamos a representar por esta ecuación que tenemos encerrada aquí en rojo, y que la variación en X se iba a determinar restándole a X2, X1. Y que para determinar, teníamos que identificar nada más qué es X2 y qué es X1. Entonces, para nosotros, X1 va a ser igual a un valor X presente. Recuerde que en ciencias económicas la variable X o la variable independiente se va a utilizar para representar lo que son bienes materiales o servicios. Y en el eje Y o la variable Y vamos a representar unidades monetarias. Es decir, todo lo que se expresa en unidades monetarias lo vamos a representar en el eje Y, y en la mayoría de las funciones económicas va a ser la variable dependiente, a excepción de la demanda. Ahí se invierte la dependencia de las variables, pero eso lo veremos más adelante. Por el momento, las funciones con las que estaremos tratando, ¿verdad?, que es la función de ingreso, costo y utilidad. La variable independiente son las X, que representan los bienes materiales o servicios, y la variable dependiente va a ser la variable Y, que en la cual se representa todo lo que se mide en unidades monetarias. Es decir, el ingreso se mide en unidades monetarias, el costo se mide en unidades monetarias, la utilidad también se mide en unidades monetarias. Entonces, habíamos dicho que X1 iba a ser el valor presente. Digamos, la mayoría de los ejercicios que nosotros vemos en esta clase son relacionados al área de producción. Entonces, digamos, uno puede saber qué cantidad es X1 porque usualmente se refieren a esta como la producción actual o actualmente se está produciendo, ¿verdad? Entonces, eso significa que esa va a ser nuestra variable X1. Y X2 la vamos a utilizar para representar una variable X a futuro. Futuro, y yo siempre le agrego o propuesto, porque usualmente
cuando nos referimos a la variable X, nos referimos a, en los ejercicios se refieren a ellos como se propone para el siguiente periodo, ¿verdad? O se quiere incrementar. Entonces, ese tipo de expresiones, ¿verdad? Se refieren a cosas que sucederán en el futuro. Por eso, X2 lo utilizaremos para representar valores en el futuro. Ok. Ahora bien, la variación de la variable dependiente, la variable Y, la podremos representar como Y2 menos Y1, pero como no es común que nosotros conozcamos de antemano los valores de Y. Es decir, usualmente el valor de Y se tiene que determinar porque recuerde que dijimos que la variable Y es una variable dependiente, es decir, su valor depende de los valores que tome X, tal como dice la teoría, que la variable Y depende de los valores que tome X. O sea, los valores de Y se obtienen evaluando valores de X en una función. Ok, entonces, para determinar Y1, voy a evaluar en la función f de X, X1. Y para obtener Y2, voy a evaluar en la función f de X, X2. Entonces, por lo tanto, una forma alternativa de determinar la variación en Y de hecho, esta es la más usada, es la más común, va a ser esta, ¿no? El delta Y es f de X2 menos f de X1. Alternativamente, una forma de determinar la variación en Y se obtiene si despejamos de esta ecuación de variación en X para X2. Entonces, si despejamos para X2, obtenemos que es 1 más delta X. Entonces, otra forma adicional de determinar la variación en Y va a ser f de X1 más delta X menos f de X1. Ahora, ¿cómo la voy a utilizar o cuándo la voy a emplear? Eso dependerá. Dependerá de los datos que el ejercicio me proporcione o cómo está expresado el ejercicio. Entonces, veamos un ejemplo. O veámoslo aquí en la gráfica. El delta X se obtiene, tal como aparece aquí, restando X2 de X2
X1. Pero lo que representa es la distancia que hay entre X1 y X2. Eso es el delta X. Ahora, el delta Y representa la distancia que hay entre Y1 y Y2. Es decir, f de X2 menos f de X1. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Podríamos tener que X1 es 4 y que X2 es 7. Si nosotros calculamos la variación en X, esta va a ser X2, que es 7, menos 4, y tenemos que la variación o incremento en X es de 3. Entonces, lo que una de las fórmulas nos dice es que yo puedo expresar a X2 como X1, que en este caso es 4, más la variación en X, que es 3, ¿verdad? Es decir, de esta forma, nosotros obtenemos 7, que es X2. O sea, X2 lo puedo expresar como 7 o como X1 más delta X. Y les decía, todo dependerá de cómo esté expresada o expresado los valores en la redacción del ejercicio. ¿Ah? Entonces, de eso dependerá cuál de estas tres fórmulas utilizaremos, pero les decía que la más común es la número 2. Ok, muy bien. Vamos a hablar ahora de la tasa de cambio promedio. Gracias por su mensaje. Entonces, solo le voy a hacer algunos cambios aquí. Vamos a cambiar esto. ¿Dónde más? Aquí y aquí. Okay. Entonces, la tasa de cambio promedio de la función y igual a f de x entre x igual a x1 y x igual a x2 va a estar determinada por la siguiente razón o por el siguiente cociente, ¿no? Entonces va a ser la variación en y entre la variación en x. Entonces, como habíamos visto que la variación en y puede calcularse como f de x2 menos f de x1 dividida entre x2 menos x1, ¿verdad? Ambos corresponden al, fórmulas corresponden en el numerador a la variación en y en el denominador a la variación en x, que son las fórmulas que vimos ahorita en el tema de incrementos. Ok, ahora, f de x2 también lo puedo representar como y2. Y f de x1 lo puedo representar como y1. Es decir, la tasa de cambio promedio también puedo expresarla como y2 menos y1 entre x2 menos x1. Y esta es una fórmula que ya nosotros hemos conocido con anterioridad.
Y esta fórmula es la fórmula de la pendiente. ¿Verdad? Ahora, pero esta fórmula es exclusiva para pendientes de líneas rectas. ¿Ok? Entonces, geométricamente vamos a definir a la tasa de cambio promedio como la pendiente de la recta secante entre x1 y x2 en la gráfica de f de x, es decir, la recta que pasa por los puntos, que en este caso los hemos denominado punto A y punto B, representados por x1 y y1 o f de x1 y x2 f de x2. Recuerden que los puntos en el plano cartesiano se representan por pares ordenados. Es decir, va a ser un valor de X y un valor de Y. Entonces, veamos en esta gráfica aquí es que la tasa de cambio promedio es la pendiente de una recta secante. ¿Qué es una recta secante? Es una recta que corta el gráfico de una función en dos puntos. Usualmente, cuando nos enseñan el tema de rectas secantes y tangentes, lo hacen con una circunferencia, pero básicamente una recta secante es una recta que corta el gráfico de una función en dos puntos, ¿no? En estos dos puntos. La función es esta curva en roja, que es la función f de x, y esta recta, ¿verdad? Es esta igual a mx más b. Entonces, donde esta m es la pendiente o la tasa de cambio promedio. Por eso dice que pasa por el punto A y por el punto B. Entonces, esta M que está acá es la pendiente de esta recta que pasa por el punto A y B. Y como podemos recordar, la pendiente se calcula como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, la tasa de cambio promedio sería la pendiente de la recta secante al gráfico de una función dados dos puntos. Entonces, por eso aquí hemos representado a promedio o una pendiente. O sea, la tasa de cambio promedio es una pendiente. Si se calcula mediante la misma fórmula de la pendiente, entonces la tasa de cambio promedio geométricamente es una pendiente. Ok, entonces vamos a resolver unos ejercicios relacionados con incrementos y tasas. Y les decía que la mayoría de estos ejercicios están orientados, ¿verdad? Número uno, al área de ciencias económicas y en su mayoría al área de producción. Entonces, veamos este primer ejemplo.
Entonces, nos piden, o el ejercicio dice que un gerente de producción estima que el costo semanal para producir X toneladas de leche en polvo está dada por la ecuación C de X igual a 500X menos X cuadrado, y que el ingreso por la venta de X toneladas está dada por R de X igual a 800X menos 0.01X cuadrado. Dice que se le ha encargado al gerente de producción ampliar la producción de 100 a 120 toneladas semanales y se pide calcular el ingreso en el costo, el incremento en el costo, el incremento en el ingreso, el incremento en la utilidad y una tasa de cambio promedio que luego definiremos. Ok, entonces, lo principal en estos ejercicios siempre será determinar las variables. Eso es lo principal. Determinar cuáles son mis variables X, cuáles son mis variables Y. Recuerde que las variables Y, ¿verdad? No es común que nos las proporcionen. O sea, las variables Y las vamos a tener que calcular porque recuerde que son variables dependientes que van a depender de los valores que tome X. Es decir, es más común que nos proporcionen el valor numérico de las variables X. Otra forma de identificar a las variables X y las variables Y es que las variables X representan bienes y servicios y las variables Y representan todas aquellas cosas que se miden en dinero. Es decir, en este ejemplo, ¿verdad?, se habla de leche en polvo. La leche en polvo es un bien material, ¿no? Entonces, las toneladas de leche en polvo serán nuestra variable X. Ahora bien, necesitamos identificar cuál de ellas será X1 y cuál de ellas será X2. Recuerde, habíamos dicho que X1 hace referencia a cosas del presente y X2 va a ser lo que se refiere a cosas en el futuro. Entonces, ¿cómo la identifico? Aquí dice que se le ha encargado al gerente de producción ampliar. Entonces, ampliar significa aumentar la producción. Es decir, que si se va a aumentar, actualmente ya hay una producción. O sea, en el presente ya hay una producción. ¿Y cuál es la producción actual? La producción actual es 100. O sea, 100 va a ser X1. ¿Cómo aumentar? Es una cosa que va a suceder a futuro. Entonces dice que se va a aumentar la producción de 100 a 120 toneladas. 120 toneladas va a ser mi X2 porque eso es una cosa que sucederá después. Entonces, ¿cómo identifico las variables Y? Recuerde que la variable Y es todo lo que se mide en dinero. ¿Y qué habíamos dicho que se mide en dinero? Se mide en dinero el ingreso, el costo y la utilidad. Entonces, si aquí me piden el incremento en el costo, me están pidiendo el incremento de una variable Y, ¿sí? Porque el costo se mide en dinero. Entonces, lo que se mide en dinero se ubica en el eje Y. Y dijimos, en la mayoría de las funciones económicas, a excepción de la demanda, Y es la variable
dependiente. Entonces, si me piden determinar el incremento en el costo, entonces me están pidiendo determinar el incremento en la variable Y costo. Como no conozco en este momento el costo de 100 y el costo de 120, entonces voy a tener que calcularlo. Voy a tener que evaluar la función de costo con X2 y restarle la función de costo con X1, es decir, el costo de X2 menos el costo de X1. O sea, en este caso, por analogía, estamos utilizando esta expresión, la número 2, porque estamos evaluando una función con X2 y le restamos la misma función evaluada en X1. Entonces, en este caso, ¿verdad? F se utiliza para decir una función, cualquier función. Pero en este caso, en particular, nosotros estamos hablando de la función de costo, ¿verdad? Es decir, vamos a evaluar la función Y costo en X2 y la función Y costo en X1. Entonces, la variación en el costo va a ser igual. Tomo la función de costo, 500x, y ahí donde está la x voy a sustituir con un paréntesis menos x cuadrado. Y la voy a evaluar primero con X2. ¿Cuánto vale X2? 120. Luego, a esto le voy a restar la misma función de costo, pero esta vez evaluada en X1. Es decir, evaluada con 100. Algo que quisiera sugerirles es que cuando estemos realizando estas operaciones, usted ahí en su casa lo haga, tenga un cuaderno, una libreta para anotaciones y estas operaciones las puede ir realizando usted tal como lo haría en el salón de clases, ¿verdad? Y de esa forma también verificamos, porque estos cálculos también yo los realizo, y recuerde que esto, ¿verdad? No estamos exentos de cometer algún error. Entonces, multiplicamos 500 por 100 y, perdón, por 120. Y le vamos a restar 120 al cuadrado. Eso nos daría como resultado 45.600. Fíjense que una vez que yo he evaluado la función de costo con X2, esto ya se vuelve Y2 o el costo 2. Luego vamos a evaluar la función con 100. Y esto me daría como resultado 40.000
Entonces, una vez evaluado, esto se convierte en Y1, ¿verdad? O el costo 1. Y al restarlos, obtengo como resultado un incremento en el costo de 5.600. De igual forma, voy a determinar el... Entonces, el incremento en el ingreso va a ser igual al ingreso de X2 menos el ingreso de X1. Entonces, la variación en el ingreso va a ser la función de ingreso, 800x menos 0.01 x al cuadrado, evaluado primero en x2, es decir, en 120. Y luego le voy a restar esta misma función pero evaluada en x1, es decir, evaluada con 100. Y por favor, les había pedido que fueran verificando entonces ahí los compañeros en el chat pueden poner cuánto les dio la función de ingreso evaluada con 120. ¿Cuánto les dio la función de ingreso evaluada en 120? ¿Alguien? Bueno, la función de ingreso evaluada en 120 da 95.856 y cuál es el valor de la función de ingreso evaluada con 100.
79.900. Verifíquenme, por favor, compañeros, si están escuchando, porque les decía yo, no veo a nadie que escribe nada en el chat. La forma de comunicarnos es a través del chat. ¿Saben cómo utilizar el chat? Okay, me dicen sí, eso da. Me dijo Karina. Abraham, estoy escuchando. García Suazo dice la variación en el ingreso. Y Carlos Gómez también dice 15.956. Ok, excelente. Eso es lo que espero, ¿no? Que todo el mundo esté participando. Ok, entonces ya hemos determinado el incremento en el costo, el incremento en el ingreso. Ahora vamos a determinar el incremento en la utilidad. Entonces, hay dos formas en las que podemos determinar el incremento en la utilidad. Una de ellas sería tal y como determinamos tanto el incremento en el ingreso como el incremento en el costo. Es decir, para determinar el incremento en la utilidad, yo evaluaría la función de utilidad con X2 y le restaría la función de utilidad con X1. Pero esto implica que yo tendría que primero obtener mi función de utilidad porque no me la proporciona. Entonces tendría que a la función de ingreso restarle la función de costo. Y entonces luego haría la variación en la utilidad. Pero una forma alternativa más sencilla en este caso sería a la variación en el ingreso restarle variación en el costo. En este caso, ¿cuánto sería la variación en la utilidad? Vamos a ver. Ahí Héctor Valeriano contestó 10.356. Entonces, Carlos Gómez, Dana, García Suazo, perfecto, excelente, todos están participando. Entonces, tenemos que la variación en la utilidad es de 10.356. Entonces, hemos determinado la variación en el ingreso
perdón, en el costo, la variación en el ingreso y la variación en la utilidad. Entonces, recuerde que lo que hemos estado determinando son variaciones en Y. Es decir, lo que hemos estado midiendo en este momento ha sido la distancia que hay entre Y2 y Y1. Ahí como se muestra acá, aquí donde puse esta flechita roja, es la que hemos estado determinando, ¿verdad? La variación de Y. Ok, entonces, una tasa de cambio promedio. Ahora, la tasa de cambio promedio podríamos determinarla de cualquiera de las tres variables Y, del costo del ingreso o de la utilidad, ¿no? Entonces, porque recuerde que la tasa de cambio promedio es la variación de Y sobre la variación de X. Y la variación de Y, yo he calculado variaciones de Y la utilidad. Entonces, digamos que en este caso vamos a determinar la tasa de cambio promedio del costo. Entonces, la tasa de cambio promedio del costo va a ser igual a la variación en el costo entre la variación en X. Entonces, conozco la variación en el costo, ya la habíamos calculado, que es de 5,600. No así la variación en X, pero obviamente es sumamente sencillo de determinarla. Habíamos establecido que la variación en X es X2, X1. Hagan el cálculo que estoy tratando de agregar aquí un compañero que por alguna razón se salió. Y entonces la variación en X va a ser igual a X2, que es 120, menos X1, que es 100. Es decir, que la variación X va a ser igual a 20.
Entonces, ¿cuál sería la tasa de cambio promedio para el costo? A ver, aquí dice Héctor Valeriano, Idana, Abraham Marroquín. Dicen, la tasa de cambio promedio es de 280. Ahora, es importante entender, ¿verdad? Porque realizar los cálculos es sencillo. Carlos Gómez, Raúl Palada, Karen Pozo, Enrique Colindres, Alan, ¿verdad? Excelente, están participando. Entonces, les decía que no solo es realizar los cálculos, pues, o sea, hacer sumas, restas y multiplicaciones, cualquiera los puede hacer. Lo que nos diferencia a los profesionales de los demás es que nosotros sabemos cómo interpretar estos números, ¿verdad? Ustedes futuros profesionales, entonces deben de saber cómo interpretarlos. Entonces, ¿qué significan estos 280? Recuerde que es una tasa de cambio promedio. O sea, lo que hicimos nosotros fue una división, una razón entre la variación en el costo entre la variación en X. Pero recuerde una cosa, estos 5.600 o esta variación en el costo sucedió porque X cambió 20 unidades. O sea, si X no hubiera cambiado, Y no había cambiado. O sea, se cambió el costo porque hubo cambio en las unidades. O sea, Y cambió debido a un cambio en X. Entonces, esto vendría siendo muy parecido a un índice de seguridad, o sea, cuánto cambió Y en relación a los cambios en X, ¿verdad? O debido a un cambio en X. Y es un promedio, ¿verdad? Porque recuerde que lo está dividiendo entre unidades. Pero este no es un promedio de todo el costo o del costo de las unidades totales. Es un promedio de únicamente estas unidades en que se incrementaría la producción. Es decir, es un promedio de las unidades adicionales. O sea, nosotros entonces podríamos concluir que la tasa de cambio promedio del costo o la podríamos interpretar como que por cada, y en este caso serían toneladas, ¿verdad? Por cada tonelada adicional producida, el costo se incrementa a razón de 280 lempiras o 280 unidades monetarias. Respecto a la pregunta de Gracia en relación a la gráfica. Entonces, vimos dos gráficos.
Entonces, se los voy a poner ahorita. Para uno en el cual, ¿verdad? Se mostraba qué es lo que representa tanto la variación en X como la variación en Y. Entonces, la variación de X es la distancia que hay entre X1 y X2. ¿Sí? Es decir, si X1 fuera 4 y X2 fuese 7, entonces la variación en X sería exactamente 3, que es la distancia que hay entre 4 y 7. Entonces, les decía que otra forma de expresar a X2, que es 7, es como 4 más 3, porque 4 es X1 y la variación en X es 3, ¿no? Entonces, esto les decía yo porque depende de cómo usted va a determinar la variación en Y. Recuerde que la variación en Y es Y2 menos Y1. También el Y puede obtenerlo como X2, f de X2 más f de X1, que es como estuvimos, X1, como estuvimos calculando ahorita las variaciones, ¿no? Eso fue lo que estuvimos haciendo, evaluando las funciones de ingreso, costo y utilidad, primero con X2 y luego con X1 y restándolas, pero que alternativamente también la variación en Y podríamos calcularla como f de X1 más delta X menos f de X1, porque esto que está aquí no es más que X2. Entonces, esto es en lo que se refería a las variaciones. Luego, explicamos este otro gráfico, y en el cual hacíamos referencia a la tasa de cambio promedio, ¿verdad? Entonces, que representa geométricamente la tasa de cambio promedio. Recuerde que la tasa de cambio promedio, dijimos, es la variación en Y sobre la variación en X. Entonces, la variación en Y se calcula como Y2 menos Y1 dividida entre X2 menos X1. Y esta fórmula nosotros la hemos utilizado anteriormente para calcular pendientes de líneas rectas. Es decir, si la tasa de cambio promedio emplea la misma fórmula de una pendiente, eso significa que la tasa de cambio promedio es una pendiente. Pero, ¿la pendiente de qué? Recuerde que esa fórmula es exclusiva para las líneas rectas. Entonces, ¿dónde está la línea recta de la cual la tasa de cambio promedio es la pendiente? Entonces dijimos que era la pendiente de una recta secante. ¿Y por qué de una recta secante? Porque es una recta que va a pasar por estos dos puntos, por el punto A y por el punto B. O sea, ¿y cuál es este punto A? Este punto A, recuerde que es un par ordenado que está compuesto por X1 con Y1 o f de X1. Y el punto B es un punto compuesto por X2 y Y2 o f de X2. Entonces, si nosotros vemos la función que es la línea curva roja, ¿ah?
la recta la intercepta en esos dos puntos. O sea, cuando una línea recta corta el gráfico de una función, se le denomina recta secante, por lo cual nosotros podemos concluir, ¿verdad?, que geométricamente la tasa de cambio promedio representa a la pendiente de la recta secante al gráfico de una función dados dos puntos.